¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Samuel, capítulo 22. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, Padre. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias por darnos un día más para poder enmendar nuestros errores, un día más para poder corregirnos, un día más para ponerte primero, un día más para hacer tu voluntad, un día más para seguir aprendiendo de ti, Padre, para poder cambiar en la forma que vemos las cosas. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida, Padre. Mantenerte presente todo el día, en todo tiempo y en todo momento, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra recopilación. Entonces, como sabemos, David estaba huyendo, escapándose de Saúl, que deseaba matarlo. Entonces David salió de Gad y se refugió en la cueva de Adulam. Y obviamente esto llegó a oídos de muchas personas, ¿verdad? Entonces, donde pronto se le unieron sus hermanos, otros parientes, probablemente primos, tíos, ¿verdad? Y pronto comenzaron a llegar también otras personas que tenían algún tipo de problema o deudas, o los que simplemente estaban descontentos con lo que estaba sucediendo. Así que, sumando todas esas personas, se encontró que David estaba al frente de 400 hombres. Todos confiaban en David, ¿verdad? Entonces, vemos que estas cosas que suceden, nada de lo que sucede en la vida de David, ni lo que sucede en nuestra vida es casual. Todo tiene un propósito y una razón de ser, ¿verdad? En este caso, David no estaba solo. David tenía a 400 hombres delante de él. Más tarde, David fue a Mizpa de Moab a pedirle permiso al rey para que pudieran tener ellos a su padre y a su madre y así estar protegidos, ¿verdad? Porque probablemente David tenía miedo que Saúl les vaya a hacer algo. Entonces, los padres de David permanecieron en Moab durante todo el periodo en que David estuvo refugiado en la cueva, que obviamente no debe haber sido nada fácil para David, pero gracias a Jehová, él no estaba solo, ¿verdad? Tenía muchas personas junto con él. Un día, dice el profeta Gad, le dijo a David que dejara la cueva y regresara a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque de Aret. Esta noticia obviamente llegó a oídos de Saúl. Y él estaba en Gabá en ese momento, junto con sus soldados, sentado en una encina, jugando con su lanza, ¿verdad? Cuando estaba rodeado por sus oficiales y escuchó, dijo, «Óiganme, hombres de Benjamín», exclamó Saúl cuando oyó la noticia. «¿Les ha prometido David campos, viñedos y comisiones en su ejército? ¿Es por eso que están ustedes en contra mía?» Saúl no entendía por qué había gente que lo estaba protegiendo y cuidando a David, ¿verdad? Les ha ofrecido cosas para que vayan a él. Era lo único que le cabía en su cabeza. Pero Saúl solo estaba viendo lo que los demás estaban haciendo. Pero nunca se puso a ver en qué él estaba haciendo. Qué error estaba cometiendo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos lleva a nosotros también. Muchas veces en nuestra vida diaria nos preocupamos o decimos lo que la gente hace mal, lo que los gobiernos hacen mal, pero no nos preocupamos sobre qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿En qué debo mejorar yo para ayudar en las cosas que me parecen justas? ¿Qué debo hacer yo para ayudar a mis hermanos a que tengan una vida más tranquila, ¿verdad? Porque Jehová, cuando envió a Jesús, nos enseñó que lo que tenemos es gracias a Él.
y que Él nos lo da porque nos ama. Pero lo que tenemos es para compartir con los que menos tienen. Entonces, a veces nos enfocamos más en nosotros y en las cosas que queremos y no nos enfocamos en el dar, en el prójimo, en ayudar. Y que si nuestra vida fuera más en hacer el bien, nuestra vida sería mucho más fácil, ¿verdad? Mucho más llevadera. Entonces, cuando tengamos un problema, ya sea en el matrimonio, con algunas amistades, antes de buscar las cosas negativas de lo demás, pensemos, ¿qué hice yo? Quizás hice algo malo, quizás dije algo malo. Y no de frente buscar culpables, ¿verdad? Como en el caso de Saúl, que decía, ¿qué les ha dado David? ¿Qué les ha prometido? ¿Campos, viñedos, comisiones en el ejército? Porque están con él. O sea, él siempre estaba buscando un culpable, una razón de lo que ellos estaban haciendo mal, pero nunca se puso a analizarse él mismo, al darse cuenta que el que estaba cometiendo el error era él, uno, alejándose de Dios porque empezaba a tomar sus propias decisiones, ¿verdad? En vez de orar, volver, ser humilde, hablar y preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo mal? Ayúdame o perdóname por mis faltas. Estoy segura que Jehová le hubiera perdonado, pero él no hizo absolutamente nada de esto. Al contrario, su odio crecía más grande y las ganas de matar a David. Entonces, es por eso que están ustedes en contra mía. Realmente nadie estaba en contra de él, ¿verdad? Pero él creía que todo el mundo estaba en contra de él. ¿Por qué ninguno de ustedes me contó jamás que mi hijo, mi propio hijo, había hecho un pacto con el hijo de Isaí? Ni siquiera sienten pena por mí, ¿se dan cuenta? Mi propio hijo ha persuadido a ese siervo mío, llamado David, para que me aceche. Quizás algunos sabían, pero si no le contaban es porque le tenían miedo a Saúl, porque Saúl tenía un carácter bastante explosivo, ¿verdad? Entonces tenían probablemente hasta miedo de decirle. Entonces, Doeg, el edomita, que estaba ahí con los hombres de Saúl, dijo, cuando yo estaba en Nob, vi a David conversando con el sacerdote Ahimelech. ¿Recuerdan? Que supuestamente él es probable que no haya estado por algo espiritual, sino más por hacer un trabajo para Saúl. Entonces, cuando yo estaba en Nob, vi a David, dice, conversando con el sacerdote Ahimelech. Ahimelech consultó a Jehová para saber lo que David debía hacer y le dio comida y la espada de Goliat el filisteo. O sea, él le contó todo lo que había visto y todo lo que había sucedido. Obviamente el rey Saúl inmediatamente mandó a buscar a Ahimelech y a toda su familia y a todos los sacerdotes de Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo, muy molesto, ¿verdad? Estaba muy molesto, pero recordemos que Saúl estaba tan lleno en sí mismo, estaba tan preocupado de hacer lo que él deseaba, que estaba nublado. Su vida era solamente, pensaba en matar a David y hacer lo que él deseaba, hacer su voluntad, lo que él quería, matar y destruir a David porque él deseaba seguir siendo rey. Entonces estaba nublado, confundido muchas veces y alejado de Dios, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué estaba tan molesto? Dijo, oye, hijo de Ahitob, ¿qué quieres? Dijo Ahimelech temblando. Ahimelech, obviamente, ahí vemos que Saúl era un hombre de un carácter bastante fuerte y por eso los demás le tenían miedo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú y David han conspirado contra mí? ¿Era cierto lo que decía Saúl? Ellos habían conspirado, ni siquiera le preguntó qué había pasado, ¿verdad? ¿Por qué le diste alimento y espada y consultaste por él a Dios? ¿Por qué lo alentaste para que se rebelara contra mí, para que viniera a atacarme?
esto era cierto, ni siquiera David fue a atacarlo. Entonces, él estaba inventando, estaba en un mundo diferente, ¿verdad? Él creó su propio mundo donde donde Ahimelech lo alentó a David para que ataque a Saúl, lo cual era completamente errado. Ni siquiera David lo atacó, al contrario, David se estaba escondiendo de Saúl. Entonces, él se estaba creando cosas y haciendo ideas equívocas de lo que estaba sucediendo en la realidad. Y eso nos lleva también a recordar muchas veces a nosotros mismos. Muchas veces vemos algo y nos hacemos ideas, creamos historias, inventamos cosas que quizás no son real, o exageramos frente a algo que vemos, o tomamos conclusiones erradas frente a algo que vemos. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta que no debemos pensar más allá de lo que sucede, que no debemos crear historias que no son ciertas, sino simplemente analizar lo que estamos mirando y no tomar conclusiones apresuradas, porque quizás lo que estamos viendo no es realmente lo que sucede, ¿verdad? Entonces, hay muchas historias de casos que se han visto que uno ve cosas y uno toma las conclusiones de eso y quizás estamos errados. Entonces, no debemos tomar conclusiones apresuradas a nada. Y esto les digo en nuestra vida diaria, en diferentes circunstancias. No tomar conclusiones apresuradas, no juzgar sin saber realmente lo que está sucediendo, sino escuchar primero, consultar, averiguar, saber realmente qué es lo que sucede para luego poder tomar una decisión de lo que se puede hacer. Y como siempre les digo, lo más importante es orar. Orar para que Dios nos guíe, orar para que Dios nos dé el discernimiento, para que nos ayude a ver las cosas con claridad, para que nos ayude a entender lo que sucede y realmente hacer lo que es justo ante los ojos de nuestro Padre, lo que Él le parece que debemos hacer. Entonces, por sobre todas las cosas, es la oración y no juzgar y no llegar a conclusiones ni crear historias en nuestra mente, como lo estaba creando Saúl, porque nada de lo que decía era cierto. Ahimelech jamás estaba junto con David haciendo intrigas contra Saúl. Eso era una gran mentira. Segundo, Ahimelech realmente no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, ¿verdad? Ahí, como sabemos, quien cometió un error fue David, porque David le mintió a Ahimelech, ¿verdad? Entonces vemos que mentir siempre trae consecuencias y jamás van a ser buenas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en no mentir. Eso es lo que está en nuestros mandamientos, lo que Dios le dijo a Moisés, que no debemos mentir. Entonces, no hay mentira blanca, ni pequeña, ni buena, ni mala. Una mentira es una mentira. Entonces, lo más importante es no mentir, hacer las cosas correctas, hacer las cosas como nuestro Padre nos dice. En esos momentos de confusión, que estaba preocupado David, él pensó que fue la mejor decisión, pero realmente no lo fue. ¿Qué debió hacer? Orar y esperar por instrucciones. Orar para que Dios le guíe, para saber qué es lo que debe hacer. Entonces, Saúl estaba muy molesto. ¿Por qué alentaste a que se rebelara contra mí y que viniera a atacarme? Pero Señor, replicó Ahimelech, ¿hay aquí entre todos tus siervos alguno que sea tan fiel como David, tu yerno? Él es capitán de tu guardia personal y miembro altamente honrado de tu propia casa. Eso es lo que Ahimelech sabía. Eso es lo que Ahimelech conocía, ¿verdad? Que Saúl lo amaba, que era el capitán de la guardia personal y que era honrado en su propia casa. Esa no fue la primera vez que consulté por él a Dios, le dice. Es injusto que me acuses a mí y a mi familia, porque yo no he sabido de ninguna conspiración en tu contra. ¿Y estaba diciendo la verdad Ahimelech? Claro que sí. Él estaba hablando con la verdad. Pero como sabemos, David mintió y lastimosamente
Esto le costó la vida a Ahimelech y a toda su familia. Por eso, una vez más, vuelvo y repito, la mentira jamás va a ser buena. Siempre hay que hablar con la verdad. Siempre hay que ser justos. Estoy segura que si David hubiera actuado con la verdad, Ahimelech le hubiera ayudado, ¿verdad? Pero lastimosamente él mintió. Ahimelech no sabía absolutamente nada. Entonces Saúl gritó: morirás, Ahimelech, junto con toda tu familia. Y ordenó a su guardia personal: maten a estos sacerdotes, porque se han aliado con David. Ellos sabían que él huía de mí, pero nada me dijeron. Y Saúl decidió matarlos simplemente porque le dio la gana. Porque él creía en su mente que Ahimelech estaba mintiendo. ¿Y esto es cierto? No, era mentira. Ahimelech estaba diciendo la verdad, no estaba mintiendo, no estaba engañando, estaba hablando con la verdad. Pero Saúl no le creyó. Los soldados obviamente se negaron a hacer algo contra los sacerdotes elegidos por Dios. ¿Cómo los iban a matar? Entonces el rey le dijo a Doeg: hazlo tú. Y Doeg no le costó absolutamente nada en hacerlo. Por eso, como dijimos, Doeg era un hombre también bastante cruel. Entonces Doeg se volvió a ellos y mató a 85 sacerdotes, perdón. Mató a 85 sacerdotes. Obviamente, muchos familia de Abimelech. 85 sacerdotes, todos con sus ropas sacerdotales. Todos estaban vestidos con su ropa de sacerdotes. Y no tuvo piedad, no tuvo compasión. Ni siquiera trató de buscar información para saber si lo que él decía era cierto o de averiguar. Saúl actuó en forma prepotente, egoísta, lleno de sus confusiones y sus mentiras y sus historias creadas por sí mismo, porque no era real nada de lo que él estaba pensando. Y lastimosamente no creyó en Ahimelech, ¿verdad? Y tomó decisiones apresuradas. Como sabemos, Saúl cada día estaba más lejos de Jehová. Consultó con Jehová, oró, pidió ayuda. Era un hombre que estaba bastante alejado de Dios, lleno de egoísmos, de resentimientos, lleno de odio. Pensaba que todo el mundo lo quería atacar, que todo el mundo le quería hacer daño, que todo el mundo estaba en su contra. Era lo que él tenía aquí en su cabeza. Algo que estaba fuera de lo que realmente estaba sucediendo. Incluso que David quería matarlo, lo cual no era cierto. Lastimosamente, aquella mentira de David le costó la vida a estos sacerdotes. Luego fue a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y dio muerte a sus familias. O sea, no solamente se quedó tranquilo con matar a toda la familia de Ahimelech, a estos 85 sacerdotes, sino que Saúl fue más allá. Fue a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y dio muerte a sus familias, hombres, mujeres, niños, bebés, también a sus animales. Todos fueron muertos. Pero hasta acá yo creo que tiene todo un límite, ¿verdad? Realmente lo que hizo Saúl va mucho más allá de la culpa de David. David puede que haya cometido error, pero quien hizo esta destrucción, esta matanza, fue Saúl. Y no por la culpa de David, sino ha sido por lo que Saúl mismo, por lo que él creyó, pensó, o las cosas que estaban en su cabeza, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto se puede decir, bueno, David lo que buscó, la mejor idea es ir a la casa de Jehová, lo cual está bien. ¿Qué le pasó ahí a David? Es que debió orar.
debió pedir a Jehová por ayuda, ¿verdad? Entonces, pero como sabemos, se dice que cuando David fue donde Ahimelech, eso fue lo que hizo. Dice, esa no fue la primera vez que consulté por él a Dios. Entonces, realmente David fue para consultar y saber qué debe hacer, ¿verdad? Y entonces Ahimelech le dijo a David lo que tenía que hacer. Dios le dijo a Ahimelech lo que tenía que hacer y David lo hizo. Entonces, vemos que David sí estaba actuando de acuerdo con lo que Dios deseaba. David estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Ahimelech hizo esto porque pensaba pues que todo estaba bien con Saúl. Aquí quizás lo que faltó, lo que no debió hacer David es mentir, ¿verdad? Si no debió hacer las cosas, actuar con la verdad. Así Ahimelech también sabía lo que estaba sucediendo. Quizás no debió mentir. Pero bueno, lastimosamente, Ahimelech y su familia fueron llamados por Saúl, como sabemos, y los mataron. Pero no creo que la culpa haya sido de David, porque David fue a buscar ayuda, consulta. La culpa fue de Saúl, porque él es el que decidió matarlo, no David. La culpa es de Saúl. Saúl fue quien mató a Ahimelech y a esos 85 sacerdotes, ¿verdad? Y no solamente se quedó tranquilo con eso, sino que fue a Nob, a la ciudad de los sacerdotes, y dio muerte a todas sus familias. Qué terrible, ¿verdad? ¿Qué tendría en la cabeza Saúl en ese momento? ¿Qué estaba pasando por su mente? Solo estaba buscando odio, venganza y muerte. Qué terrible, qué terrible y qué triste para un hombre que fue escogido por Dios, que fue ungido para que sea rey. Pero ¿qué pasó con Saúl? Que comenzó el poder a hacer que él sea más soberbio. Comenzó a creer que él podía resolver las cosas y que él podía decidir cuándo hacer el agradecimiento a Jehová, que él podía hacer los holocaustos, lo cual no era así. Solo los sacerdotes podían hacer. Y quien lo puso ahí fue Jehová. Así que él no estaba ahí porque era excelente, sino simplemente porque Jehová le puso. Por lo tanto, él tenía que seguir siendo humilde. Lastimosamente, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, le ganaron, el poder le ganó, ¿verdad? Y se creía dueño y señor de absolutamente todo. Muy triste. Entonces dice, solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó y huyó a unirse a David. Cuando le contó que lo que Saúl había hecho, David exclamó, me lo temía. Tenía miedo que algo así podría pasar. Cuando vi a Doeg ahí, pensé que se lo diría a Saúl. He provocado la muerte de toda la familia de tu padre. David se sentía muy mal, porque quizás pensó, no debí ir, no debí decirle. Pero en ese momento él pensó que era lo mejor, ¿verdad? Ir a la casa de Ahimelech, consultar con Jehová de lo que debería hacer. Pero David se sentía culpable, obviamente, por lo que había pasado, pero no fue realmente su culpa. Porque quien mandó a matar, como repito, fue Saúl. Y quien se ensañó con los sacerdotes fue Saúl, no David. Nadie le obligó a Saúl a hacer eso, ni estaba obligado a hacer eso. Si hubiera sido un rey más justo, más tolerante, si hubiera hablado, conversado, averiguado realmente lo que estaba sucediendo. Entonces he provocado la muerte en toda la familia de tu padre. Quédate conmigo y yo te protegeré con mi propia vida. Para dañarte tendrán que pasar primero sobre mi cadáver.
Como vemos, David estaba muy adolorido, muy acongojado por lo que había sucedido con los sacerdotes. Y Dios decidió proteger con su propia vida a este único hijo de Ahimelech, con su propia vida. Una manera de sentirse un poco mejor, ¿verdad? Aunque como sabemos, él jamás hizo esto con esa intención. Jamás pensó que Saúl pudiera hacer algo tan cruel, tan descabellado, ¿verdad? Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que les haya gustado. Si hay algo que quisieran preguntar, saber, conocer, por favor, no duden en escribirlo en los mensajes de texto. Eso nos ayuda a poder seguir creciendo espiritualmente y ser cada día más fuertes. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.